Otra cosa que es importante, que ha sido importante en mi formación, en realidad determinante, fue el haber tenido la oportunidad de irme de intercambio a la Universidad de Austin, donde luego hice mi maestría en dirección de cine, ¿no? Yo me fui de intercambio un par de ciclos antes de acabar la especialidad y la Universidad de Austin es una universidad que está arrancada entre las mejores para las carreras de cine, ¿no? Que era lo que me interesaba a mí. Entonces hice un ciclo allá que me abrió como las puertas a esa posibilidad de luego seguir un posgrado en esa misma universidad o en todo caso un posgrado fuera, ¿no? Entonces luego de terminar la carrera y trabajar, porque trabajé como jefe de práctica aquí en la facultad 2 años, empecé a hacer mis papeles y a postular a varias universidades y terminé yendo al final a esta misma universidad, UT Austin, donde hice mi maestría en dirección de cine, ¿no? Y eso para mí ha sido más que determinante en mi formación, o sea, creo que es lo que me ha hecho directora y digamos, me dio las herramientas para regresar aquí y, bueno, trabajar haciendo cine y también para enseñar, ¿no? Porque ahora enseño acá en la facultad también. Nadie nos habla de la contaminación, del aire terrible que respiramos todos los días. Entonces me comencé a hacer preguntas a mí mismo, ¿no? Que es algo que también me dejó la universidad. Siempre preguntarme y cuestionarme qué hago, por qué lo hago. Entonces yo de ahí decido cambiar un poco mi rubro, mi chip y lanzarme por la ambiental, pero eso ha sido hace más de 10 años. ¿Tú te imaginas hace 10 años quién quería saber sobre el medio ambiente? No es como ahora, ¿no? Entonces fue bastante difícil. Yo en esa época yo tenía ya unos años trabajando en el comercio. Propongo un poco a la gente cercana, a los editores, poder enfocar el tema más por ambiental, ver qué se puede hacer. Y bueno, es la misma respuesta que hay hasta ahora, ¿no? A nadie le importa, a nadie le interesa, a nadie le da clic. Entonces yo un poco, no desilusionado, pero sí replanteando qué cosa quería hacer con mi vida, renuncié al periódico y me fui a Inglaterra un poco a encontrarme. No lo vería como un sacrificio, lo vería como un placer y también es algo, una desconexión que yo creo que todos deberíamos hacer. Un poco alejarnos de esto del día a día y empecé a trabajar en otras cosas, ¿no? Entonces yo cuidé niños, limpié oficinas, yo fui mozo, fui barman, limpié baños, mientras que mucha gente me escribía desde Lima diciendo, ¿qué estás haciendo? Tenías un buen trabajo, viajabas por el Perú y Sudamérica, tenías un sueldo, trabajabas en el principal diario del Perú. Pero para mí no era suficiente porque sí sentía que tengo una responsabilidad. Esa misma responsabilidad creo que deberíamos tenerla todos, no solamente los que estudiamos comunicaciones, pero más aún nosotros. Porque nosotros somos los interlocutores o los que traducimos lo que está sucediendo en el Perú o lo que ha pasado al presente para poder tener un mejor futuro. Me marcó mucho el llevar el curso de diagnóstico de comunicación con Marisol Castañeda, ¿no? El curso de proyecto y de evaluación de proyecto, porque finalmente eran cursos que me hacían sentir lo que iba a trabajar en comunicación para el desarrollo. No eran cursos que te ponían ya en la cancha, en el terreno. Trabajamos con organizaciones en ese tiempo de niños, niñas, adolescentes, ¿no? Hicimos un proyecto en el curso de proyecto de comunicación en Villa El Salvador sobre la historia de Villa El Salvador y cómo había una desconexión entre los papás y las familias que habían desarrollado el distrito de Villa El Salvador y los niños, niñas, adolescentes que ya no conocían tanto su historia, sus orígenes, ¿no? Entonces con mis compañeras del equipo de proyecto de comunicación hicimos como intervenciones para que haya un espacio de integración, haya más comunicación, esta historia se reivindique y se
explore a través de del uso de espacios públicos, ¿no? Entonces eso fue un proyecto que nosotros le llamamos Intégrate Vecino, ¿no? Con BES de Villa El Salvador, y fue una experiencia súper bonita de mi paso por la facultad. Fue muy importante llevar este primer curso de fotografía con Susana Pastor, ¿no? Ahí recibí mucha inspiración y decidí que me iba a dedicar a la fotografía. Es más, mira, esa es una de mis primeras fotos, ¿no? Que hice durante... Esta foto es, claro, dentro del laboratorio revelado de la universidad. Es una de mis primeras fotos. Sí, es una foto bien especial para mí. Ser perseverante ha sido un factor clave para avanzar con mi profesión, ¿no? Al inicio no fue tan fácil, ¿no? Tuve que tocar muchas puertas. Un momento que fue muy importante y crucial en mi vida fue la primera vez que trabajé con Mario Testino. Yo fui como asistente, hicimos fotos para la edición de septiembre de Vogue Estados Unidos, ¿no? Que esa edición es conocida como, bueno, es el September Issue, y también le dicen la Biblia de la moda porque es una edición muy gorda donde en septiembre la moda cambia y el September Issue es lo más importante, es el acontecimiento más importante del año en las editoriales, ¿no? Y el Vogue Estados Unidos es la revista más importante del mundo y la edición de septiembre es la más importante, ¿no? Entonces fue un momento muy especial en mi carrera. Y bueno, estuve 2 veces con Mario haciendo el September Issue de Vogue Estados Unidos, ¿no? Eso fue muy importante. Por ejemplo, un curso que me marcó fue de fotografía, que Susana Pastor me debe odiar, porque fui pésima alumna, empecé muy motivada, pero fue también mi primera obra, que era Kamikaze con Roberto Ángeles, profesional. Se juntaron los momentos, entonces intenté tomar fotos también del proceso. Entonces por ahí tengo, por ejemplo, fotos con Pietro Civile, con Gino Luque, con Sergio Yusera, Gino Luque actuando. Entonces eso me gustó mucho mezclar, es algo que no he logrado hacer después. Y fue muy especial. Por más que Susana me debe odiar porque después no pude acabar con la misma rigurosidad porque era mi primera obra de teatro paralelamente, ¿no? Con el teatro yo siento que el cambio o la influencia se da muy cara a cara, ¿no? Entonces siento que si se logra impactar en alguien es algo muy personal, que es lo maravilloso del teatro, que es aquí, ahora, presente, estamos todos acá con nuestras células vivas, frente a frente. Y eso es una delicia. Y en ese sentido yo creo que el cambio o la comunicación se da uno a uno. Es lo más personal que puede haber. Recuerdo con mucho cariño cuando salí de la universidad, cómo hicimos un grupo de teatro con mis amigos que salían conmigo y nos daba la sensación de valernos por nosotros mismos, de ser independiente. Aprendí mucho de eso, pasé a dirigir musicales con Preludio, aprendí un montón sobre lo que es el trabajo con gran formato. Me volví una especie de especialista en trabajo de gran formato, trabajo escénico de gran formato, y eso me ha permitido después dirigir en el Gran Teatro Nacional, ¿no? O sea, llegar a diferentes espacios. He viajado por el teatro, gracias al teatro, he conocido eminencias por el teatro, ¿no? He dormido en hoteles de 5 estrellas y he dormido en un piso duro por el teatro, ¿no? Y finalmente con mi familia he terminado teniendo un teatro. Siempre pienso, cuando pienso en las comunicaciones, en todo lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en cómo los existencialistas hablaban de que un problema de la Segunda Guerra Mundial era que no había podido haber, las palabras no alcanzaron para detener la guerra mundial, ¿no? La comunicación no existió, ¿no? Entonces, la responsabilidad de las comunicaciones, ¿no? Son tan grandes que pueden evitar una guerra mundial. Entonces, yo creo que entender la misión de un comunicador, entender, por ejemplo, que el teatro es un evento comunicativo también, te hace, por lo pronto, en el teatro, hablar más alto, te hace ser concreto con tu mensaje,
te hace entender cuáles son los canales que tienes para hacerlo, tu cuerpo, tu voz, ¿no es cierto? Entonces, todo eso te ayuda a pensar en que no estás solo, en que no es simplemente una expresividad, sino que es algo que implica un impacto, implica algo a desarrollar, implica un cambio. Las comunicaciones son una gran herramienta, el manejo, el buen uso de las comunicaciones son una gran herramienta para cambiar el mundo. El proyecto que yo más atesoro de mi desarrollo profesional es el programa de reciclaje del distrito de Miraflores, que se llama Basura que no es basura. Este programa lo creamos en el año 2012, ¿no?, dentro del distrito, y mi aporte como comunicadora para el desarrollo en el diseño de esta iniciativa creo que fue fundamental, porque a diferencia de otras iniciativas de reciclaje que se estaban desarrollando en la ciudad, logramos diseñar un proyecto que tenía una mirada integral y la inclusión de diferentes actores, ¿no? No solamente generamos eficiencias dentro del municipio, reduciendo costos y haciendo más efectiva la operación, sino también que incluimos socialmente a los recicladores. Fue un momento donde nadie apostaba por la inclusión de los recicladores, eran vistos como actores que no debían ser integrados a la gestión de los residuos, y nosotros fuimos pioneros integrándolos. Además, generamos una convivencia armónica entre los recicladores y los vecinos, incluimos también a las amas de casa, incluimos a los personales de seguridad, etcétera. Tejimos una red muy interesante que ha permitido que este programa, 6 años después, siga vigente y sea un modelo de gestión para todo el país. Gracias a ello ha sido reconocido en varias oportunidades. En el primer año de operación ganamos el Premio de Ciudadanos al Día de Buenas Prácticas en Gestión Pública en la categoría de Gestión Ambiental. Luego hemos ganado muchos galardones más, una escoba de plata en Madrid, el proyecto lo expusimos también en la COP21 en París, fue escogido como un TAP Project, que son los proyectos de transformación en los países, y etcétera. Hemos tenido la posibilidad de exponerlo en todo el mundo, hasta en Tailandia, ¿no? Y esa experiencia ha sido para mí, ese programa es el que yo creo que ha marcado mi vida, ¿no? Y que sigue felizmente operando y mejorando la calidad de vida de muchas personas. Recuerdo con mucho cariño y con nostalgia también a José Yactayo, que en paz descanse, que fue un profesor que para mí, más allá de él, creo que nos enseñaba un curso de visión, pero su visión nos dio mucho más de lo que planteaba el curso, ¿no? Su visión sobre el periodismo, en realidad sobre la vida, y es un profesor que recuerdo con mucho cariño. Básicamente con haber ganado un León de Oro en Cannes, creo que ha sido un momento especial en mi carrera. Es algo muy difícil de obtener, es algo por lo que desde que empecé en publicidad es algo con lo que soñaba y finalmente lo pude ganar. He ganado también, no sé, un gran EFI en el año 2015 con campañas que tuvieron muy buenos resultados a nivel comercial, pero creería que mi mayor logro ha estado relacionado con campañas que han logrado objetivos comerciales, pero han podido aportar un poquito más, sobre todo en lo social, ¿no? Campañas con marcas que han tenido un aporte en comunidades específicas. Por ejemplo, una campaña que hicimos en un pueblo en Cusco que no tenía luz, y la campaña lo que hacía era iluminar un pueblo con panelería solar. Entonces, creo que más allá de los logros profesionales o personales o comerciales con marcas, yo creo que el mayor logro ha sido poder proponer campañas de publicidad que tengan impacto en la vida de la gente, ¿no? Mi primer curso de facultad, organización publicitaria, no sé si exista aún el curso, pero fue uno de los mejores profesores que he tenido, Manolo Echegaray. Es, como él decía, un viejo lobo de la publicidad.
y en un solo curso nos hizo entender cuál es la mecánica de una agencia, cómo pensar como publicista, y nos rompió los esquemas. Hasta ahora recuerdo que uno de los primeros trabajos fue hacer una campaña para pañales para pollo. Y obviamente no tenía sentido, pero luego él nos demostraba cómo rompiendo esquemas podíamos lograr y alcanzar, llegar a nuestros límites, ¿no? Ahora se me da la oportunidad para ser gerente de marketing de Latinoamérica y estoy hace un año en este puesto. Obviamente todo lo de la facultad me sirve mucho porque pues, es todas las estrategias de marketing, branding, comunicación, todo lo aplico acá. Obviamente a un nivel macro hay mucho que aprender, pero obviamente la facultad me ha servido de muchísimo. Me acuerdo que una vez mandaron a hacer un perfil, Renato Cisneros era el profesor y mandó a hacer un perfil, una tarea, en la época que Claudio Pizarro estaba en el Bayern Múnich, y mandó a hacer una tarea que siguiéramos un partido y que hiciéramos un perfil de Claudio Pizarro. Quería que hiciésemos un perfil de cómo había jugado el partido y nos estaba enseñando un poco ese género periodístico, un poco, ¿no? El perfil. Y bueno, llegamos, lo que me gustó en la clase es que nunca entregamos los trabajos y él quiso hacer como una rueda, ¿no? Y leer todos juntos el trabajo del otro, pero sin dar el nombre, ¿no? Entonces habían algunos trabajos que eran evidentes que lo habían hecho mujeres y a mí me daba mucha risa, con el respeto de mis queridas compañeras. Pero claro, hablaban de Claudio Pizarro y era como una oda, ¿no? Que tus ojos y tu pelo, ¿no? Entonces cuando leyeron mi perfil, lo leyó un compañero, bueno, el profesor pregunta ¿quién lo ha hecho?, ¿no? Y yo no me creía que lo había hecho yo. Lo dijo de broma, yo entiendo, no me di por ofendida, ¿no? Pero sí me dio un poco de pica, porque yo soy una picona. Porque él no creía que de repente una mujer lo había hecho, ¿no? Y después además no me peleé con él, pero le reclamé, porque siempre he sido también reclamona, porque me había puesto baja nota, porque le había puesto una nota mejor a un compañero, ¿no? Me acuerdo que a mí me puso 15 o 16 y a él le puso 17. ¿Y por qué le había puesto a él mejor si supuestamente había felicitado mi trabajo públicamente y que lo había hecho yo muy bien y que yo merecía más nota, ¿no? Entonces había tenido unas faltas ortográficas y por eso me había bajado. Claro, porque un periodista no puede tener errores ortográficos, obviamente, recuerden eso. Entonces, pero a mí me bajó por eso y yo me molesté, ¿no? Porque competitiva 100%, ¿no? Pero sí fue gracioso porque al principio el profesor no creía que lo había hecho yo, pensaba que lo había hecho mi novio, que lo había escrito mi novio, ¿no? Y se sorprendió, bueno, pero recibí su felicitación públicamente. Me costó mucho aprender sobre fútbol. Recuerdo que yo estudiaba en mi casa acerca de determinados partidos porque mis conocimientos eran diferentes a los de mis compañeros. Ellos venían trabajando años en esto y además conocen el fútbol desde que tenían 5 años, entonces se acordaban del gol de no sé quién y yo no me lo acordaba, yo tenía que estudiarlo, tenía que estudiar el fútbol. Me esforcé mucho en eso y bueno, recuerdo que fui feliz el día que me nombraron reportera de campo de un canal de fútbol, porque no era normal, no era común que confiaran en una mujer y confiaron en mí, entonces yo tenía que devolver esa confianza de la mejor manera. Y finalmente la otra cuestión que me costó mucho y me sigue costando es el cargo que llevo ahora, ¿no? La jefatura de prensa de la selección, de las selecciones nacionales de fútbol. Es un trabajo muy importante, no parece, pero hay muchas exigencias. Siempre buscamos la excelencia. A veces, al margen de cualquier crítica u opinión de la gente, uno tiene que seguir una línea de muchísima exigencia y creo que es
una experiencia o fue una oportunidad que nunca dudé en tomarla y que me ha llevado a vivir momentos gratísimos, profesionalmente hablando. Imagínate qué suertuda soy, ¿eh? Que profesionalmente hablando me ha llevado a vivir experiencias alucinantes, como, bueno, saben, el mundial, la clasificación, pero además de lo profesional, lo personal, porque también soy peruana y hace 36 años no iba a un mundial y me encanta el fútbol. Entonces, personalmente fue extraordinario, profesionalmente fue extraordinario y ya, bueno, soy muy afortunada, ¿no? Y creo que lo aprovecho, ¿sabes? O sea, me doy cuenta que soy afortunada y me saco la mugre y reconozco que es una posición que muchos quisieran y la respeto y la valoro. Entonces, es una de las cosas que me hace más feliz y orgullosa, ¿no? Porque cuesta, porque creo que en la vida lo que no te cuesta, no lo sientes. Comunica siempre. 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 Comunica siempre.